A menudo buscamos figuras que representen lo mejor de nuestra nación, personas cuya bondad y ambición parezcan inquebrantables. Creemos conocerlas. Pensamos que la gente no cambia, que su compromiso es constante y visible. Pero, ¿qué pasa cuando la verdadera historia no está en lo que vemos, sino en lo que se ha ocultado deliberadamente? Se suele decir que el tiempo lo cura todo, que el silencio es sinónimo de paz y que los secretos mueren con sus dueños. Esa es una mentira reconfortante. La verdad es que algunos secretos son pacientes. Esperan en habitaciones cerradas, acechan en objetos que hemos tocado 1000 veces, aguardando el momento exacto y a la única persona capaz de encontrarlos. Esta es la historia de cómo una reparación rutinaria se convirtió en el hallazgo más impactante de la monarquía moderna. Todo comenzó con el ruido mundano de las herramientas. Durante unas obras de mantenimiento en el Palacio de Kensington, ese tipo de reparaciones aburridas que jamás salen en los titulares, unos operarios trabajaban cambiando el cableado detrás de un viejo panel de madera. Se suponía que era una zona de almacenamiento abandonada, un espacio muerto en la arquitectura del palacio. Pero al retirar el panel, el polvo se levantó para revelar algo imposible. No era un almacén vacío, era una habitación oculta, un espacio estrecho, sellado herméticamente, que había permanecido intacto, congelado en el tiempo y olvidado desde los últimos días de vida de la princesa Diana. Llevaba allí 27 años, conteniendo la respiración, esperando. Al entrar, el aire se sentía pesado, rancio, como si el oxígeno se hubiera detenido hace décadas. El cuarto era pequeño, apenas cabían 2 personas, pero lo que contenía era estremecedor. No era un trastero desordenado, era un santuario. Vestidos de gala colgaban de las perchas, cubiertos de polvo, testigos mudos de una época dorada que ya no existe. Los zapatos estaban alineados perfectamente en el suelo, como si esperaran que Diana entrara en cualquier momento a ponérselos. Había cajas apiladas con cuidado, llenas de notas manuscritas. No eran basura ni cosas guardadas con prisa, estaban preservadas. Era una escena que provocaba escalofríos. No parecía un almacén, sino una vida puesta en pausa. Cuando la noticia llegó al Palacio de Buckingham, la respuesta fue inmediata y absoluta. Silencio total. No hubo ruedas de prensa. No hubo comunicados. Solo se pronunció un nombre para manejar la situación: la princesa Ana. La elección no fue casualidad. Ana ha construido su vida sobre la disciplina, el deber y la discreción. Ella no busca los focos, no habla por hablar y entiende el valor del silencio mejor que nadie. Si había alguien en quien confiar para entrar en esa habitación sin causar un drama mediático, era ella. Al principio, Ana lo trató como una tarea más de su agenda real. Entró con su habitual frialdad para hacer inventario y documentar los objetos. Pero algo cambió en el instante en que cruzó el umbral. La quietud de la habitación la perturbó profundamente. Ana siempre había tenido una relación compleja con la memoria de Diana. Mientras que Ana valoraba el control y la moderación, veía a Diana como alguien impredecible, emocional y caótica. Durante años, creyó que el poder de Diana venía de su encanto, no de su estrategia. Pero allí, parada entre el polvo y los recuerdos, Ana se dio cuenta de su error. La habitación no estaba desordenada, estaba curada. Cada objeto tenía un propósito. Diana no había dejado esto atrás con prisas, lo había protegido. Ana se movió despacio, tocando vestidos de eventos benéficos y leyendo cartas de líderes mundiales escritas con la inconfundible letra curva de Diana. Todo parecía íntimo, pero inofensivo. Hasta que vio la caja. Estaba al fondo de un estante, medio oculta bajo un pañuelo de seda, pero colocada con una intención clara. Estaba centrada, esperando ser la protagonista. Era un joyero de palisandro oscuro, pulido y brillante a pesar del polvo, con detalles de nácar y pequeñas piedras azules incrustadas. Era simple, pero de esa elegancia que solo la realeza posee. Al levantarla, Ana sintió un peso inusual. Era demasiado pesada para contener solo joyas.
Al examinarla bajo la tenue luz, algo en el interior de la tapa le heló la sangre. Allí, talladas tan finamente que casi eran invisibles, había unas palabras escritas con la caligrafía de Diana. Para aquellos que se atreven a buscar la verdad. D.S. Ana contuvo el aliento. La firma no decía Princesa de Gales, no decía Diana, decía D.S., Diana Spencer. Su nombre de nacimiento era un acto de rebeldía, algo personal y desafiante, despojado de todo título real. En ese momento, la habitación cambió. Ya no era solo un armario de recuerdos. La princesa Ana comprendió que Diana, conocida por su gran corazón, había actuado como una detective en las sombras. ¿Había dejado pistas? ¿Qué verdad estaba protegiendo en esa caja? Lo que comenzó como una reparación ordinaria se ha convertido en un misterio que podría reescribir la historia. Diana lleva años ausente, pero su voz, escondida tras un muro de madera, acaba de empezar a hablar de nuevo. Y esta vez, el mundo está escuchando. Si la habitación oculta fue el escenario del misterio, la caja de palisandro que la princesa Ana sostenía entre sus manos era la prueba del delito. ¿Por qué esconder un mensaje tan peligroso dentro de un objeto tan hermoso? Mientras caminaba por los pasillos vacíos del palacio, Ana comprendió que no tenía en sus manos un simple regalo póstumo. Era una advertencia. Aquella caja estaba destinada a alguien con el valor suficiente para mirar más allá de las apariencias. Alguien que, quizás demasiado tarde, desearía haber hecho más preguntas cuando todavía había tiempo. Esa misma noche, lejos de las miradas curiosas de sus ayudantes y del personal de servicio, Ana se retiró a sus aposentos privados. No dijo una palabra a nadie. Su instinto, afilado por años de protocolo y supervivencia, le gritaba que lo que fuera que hubiese ahí dentro debía ser enfrentado en absoluta soledad. Colocó la caja sobre un paño de terciopelo, bajo la luz directa de una lámpara de lectura. Ana no es una mujer dada a la imaginación ni a las fantasías, pero no podía sacudirse la inquietante sensación de que la caja la estaba observando, de que el objeto tenía vida propia. Al abrir la tapa, el brillo fue cegador. El contenido era sin duda exquisito. Pendientes con rubíes de Birmania rojos como la sangre, un brazalete de zafiros que brillaba como la luz de las estrellas, y un collar de esmeraldas y diamantes cortados con tal perfección que parecían tener luz propia. Pero Ana, meticulosa como siempre, notó algo extraño. Al sostener las piezas, el peso de la historia cayó sobre ella. No era solo joyería. Con la ayuda de una lupa, Ana descubrió lo impensable. Tallados en la parte posterior de cada joya, en lugares donde nadie miraría jamás, había marcas diminutas. No eran sellos de orfebrería real. Eran símbolos, fechas e iniciales que no figuraban en ningún registro oficial de la corona. Algunos parecían coordenadas de un mapa. Otros eran referencias numéricas, quizá números de casos judiciales. En un broche, encontró una secuencia que heló su sangre. Un código bancario internacional. Ana frunció el ceño. Diana no había dejado recuerdos sentimentales. Había dejado migajas de pan. Esas joyas eran un mapa codificado hacia una verdad que alguien había intentado enterrar. Sus dedos, guiados por una mezcla de destino y curiosidad, recorrieron la madera de la caja buscando respuestas. Fue entonces cuando su pulgar presionó una sección ligeramente elevada en la base. Se escuchó un clic suave. El fondo de la caja se desplazó. Ana contuvo la respiración mientras deslizaba el panel falso, revelando un segundo compartimento secreto. Lo que encontró allí desafiaba toda lógica. Era un espacio poco profundo pero repleto de información. Había un fajo de cartas manuscritas atadas con una cinta azul pálido que aún conservaban un ligero aroma a lavanda, el olor inconfundible de Diana. Debajo, fotografías brillantes que mostraban una realidad paralela. Diana disfrazada, irreconocible, reuniéndose con desconocidos en cafés oscuros, garajes subterráneos y casas privadas. Nada de eso encajaba con la vida pública de la princesa de Gales. Y al fondo de todo, un objeto metálico y frío.
Una pequeña llave de plata. La etiqueta adjunta era simple y devastadora. Caja de depósitos Zurich 837L. El corazón de Ana latía con fuerza contra sus costillas. Tomó el primer sobre. Su propio nombre, Anne, estaba escrito con la letra enérgica y curva de Diana. La fecha en la esquina del sobre obligó a Ana a sentarse de golpe. La carta había sido escrita solo 3 días antes de la muerte de Diana en París. Sus manos, normalmente firmes como el acero, temblaron ligeramente al leer la primera línea. «Ana, si estás leyendo esto, significa que han logrado silenciarme». No había histeria en esas palabras. No había drama. El tono era controlado, certero y escalofriante, como el de alguien que ha aceptado su destino. A medida que Ana leía, la alarma crecía en su pecho. Diana detallaba una gala benéfica de 1995, un evento al que la propia Ana había asistido. Era una organización respetada, con donantes de élite. Pero Diana había encontrado discrepancias. El dinero destinado a hospitales infantiles, a refugios de mujeres y a las víctimas de minas terrestres nunca llegó a su destino. Diana explicaba cómo, al hacer preguntas discretas, fue ignorada. Cuando insistió, le dieron información financiera falsa. Cuando siguió investigando, la amenazaron. La corrupción era profunda y oscura. Ana pasó la página y encontró una lista de contabilidad escrita a mano por la propia Diana. Eran transferencias bancarias y cuentas secretas sin nombre. Según las notas de Diana, el dinero de la caridad había sido desviado a cuentas personales de poderosos empresarios. Pero lo más perturbador, lo que hizo que Ana sintiera náuseas, fue la conexión final. Algunas de esas cuentas estaban vinculadas a personas dentro del propio Palacio Real. La voz de Diana en la carta se volvía más fría y decidida en los párrafos finales. Relataba encuentros clandestinos a altas horas de la noche con reporteros de investigación de Francia y Suiza. Ya estaban encontrando pruebas de una conspiración mayor. Mencionaba nombres en clave, puntos de entrega secretos y la certeza absoluta de estar siendo vigilada. Diana no solo escribía cartas. Había comenzado a grabar sus conversaciones y a esconder las cintas en lugares que solo ella conocía. Ana levantó la vista de los papeles. La habitación estaba en silencio, pero el mundo tal como ella lo conocía acababa de hacerse pedazos. Diana no había muerto siendo solo una celebridad acosada por los paparazzi. Había muerto siendo una testigo clave. La imagen de la princesa Ana llorando es algo que el mundo rara vez ha visto. Pero esa noche, en la soledad de su estudio, las lágrimas eran inevitables. Las cartas de Diana no solo contenían pruebas frías de corrupción, contenían el grito ahogado de una madre. Personas que conocían la verdad se habían acercado a Diana en secreto, jugándose la vida para entregarle documentos. Pero lo que rompió el corazón de Ana fue leer las palabras de Diana sobre sus hijos, William y Harry. «No tengo miedo por mí», escribió Diana con firmeza, «pero no permitiré que crezcan creyendo que el mundo es más amable de lo que realmente es. Deben saber contra qué luchamos». Al final de la última página, una sola línea estaba subrayada con fuerza, casi rasgando el papel. «Si algo me sucede, todo lo demás está asegurado». La mirada de Ana se desvió hacia la pequeña llave de plata sobre la mesa. La etiqueta brillaba bajo la luz. Caja de seguridad Zurich, 837. 2 semanas después, la princesa Ana aterrizó en Suiza. No hubo comitiva real, ni prensa, ni protocolo. Viajó como una ciudadana más, movida por una urgencia que le quemaba por dentro. El banco era un edificio antiguo, una fortaleza de silencio y discreción profesional que rozaba la frialdad. El empleado no reaccionó ante su apellido ni su rostro famoso. Simplemente asintió y la condujo a través de varios controles de seguridad hasta una sala privada blindada. Cuando colocaron la caja metálica frente a ella, el aire se volvió denso. Al abrirla, Ana confirmó sus peores temores. Allí estaban los registros financieros, copias de transferencias bancarias ilícitas y fotografías de reuniones secretas a las que Diana nunca debió asistir.
Pero lo más importante eran las cintas de audio y video, etiquetadas meticulosamente por fecha. Un archivo destacaba sobre los demás con un título simple: Si desaparezco. Ana reprodujo el video. La pantalla mostró a una Diana que el público jamás conoció. Estaba sentada sola, sin maquillaje, sin su peinado perfecto, despojada de todo artificio. No había actuación en sus ojos, solo una verdad cruda. «Si estás viendo esto», dijo la voz de Diana, calmada y firme, entonces tenía razón al tener miedo. Durante los siguientes minutos, Diana habló de hombres poderosos. No los describió como monstruos de película, sino como hombres respetables, de trajes caros y sonrisas amables, que usaban la caridad como fachada y su influencia como armadura. Habló de dinero moviéndose a través de fronteras y de causas humanitarias utilizadas como máscaras para el lavado de activos. Habló de ser seguida, de confiar en las personas equivocadas. Cuando la pantalla se fue a negro, Ana permaneció sentada en silencio, procesando el peso de la confesión. Diana no sonaba asustada en la grabación, sonaba resuelta, como alguien que ya ha aceptado el precio de saber demasiado. Fue entonces cuando el empleado del banco, desde la puerta, rompió el silencio con una frase que heló la sangre de la princesa. «Usted no es la primera en preguntar por esta caja». Ana levantó la vista de golpe. «Alguien más vino hace 2 semanas», continuó el empleado con voz monótona. «Afirmaron ser familia, pero no tenían la llave. No les permitimos el acceso». Los dedos de Ana se cerraron con fuerza alrededor de la llave de plata. El secreto de Diana ya no estaba dormido. Quienquiera que quisiera que esto siguiera enterrado, ya estaba despierto y buscando. El vuelo de regreso a Londres fue una vigilia. Ana no durmió. Miraba por la ventanilla hacia la oscuridad, repitiendo la voz de Diana en su mente. Al aterrizar, tomó una decisión drástica. No alertaría al palacio. El instinto le decía que el silencio era seguridad, pero recordaba dolorosamente que la seguridad no había salvado a Diana. Esa misma noche, Ana no llevó las pruebas al Palacio de Buckingham ni al Castillo de Windsor. Movió todo a una pequeña residencia privada que utilizaba para retiros raros, un lugar sin personal fijo y sin tráfico rutinario. Bloqueó los documentos físicos, encriptó las copias digitales y volvió a guardar el joyero en su estuche. Ana se dijo a sí misma que estaba siendo precavida. La verdad es que tenía miedo, y tenía razón. La primera señal de que ya no estaba sola llegó solo 3 días después. Su teléfono personal, una línea segura que solo usaba para familiares cercanos, comenzó a emitir un tenue chasquido metálico durante las llamadas. No era constante, solo lo suficiente para ser notado por un oído entrenado, y Ana llevaba toda una vida entrenada para escuchar lo que no se dice. Luego llegaron los retrasos. Cartas que debían llegar en un día tardaban una semana. Algunas llegaban abiertas y vueltas a sellar torpemente, otras simplemente desaparecían. Su chofer, un hombre de confianza, mencionó nervioso que un vehículo oscuro los había seguido, manteniendo siempre la distancia justa para no ser identificado. Por separado eran detalles sin importancia. Juntos formaban un patrón que Diana habría reconocido al instante. Estaba siendo casada. Ana contactó a un viejo conocido, un hombre retirado de la inteligencia británica que vivía alejado del ruido de los titulares. Él aceptó ir a su residencia privada con una condición: nada de nombres, nada de registros. El experto revisó la casa y confirmó lo inevitable. El teléfono estaba intervenido. Había micrófonos ocultos disfrazados de adaptadores de corriente en su estudio. Encontraron un rastreador magnético adherido al chasis de su coche, diseñado para caerse antes de ser detectado. Alguien sabía que Ana tenía la evidencia de Diana, y estaban esperando a ver qué haría con ella. En medio de esta tormenta silenciosa, llegó un paquete misterioso sin remitente. Dentro solo había un papel con un nombre: Timothy Radcliffe. Ana lo recordó al instante. Era un antiguo ayudante privado de Diana, un hombre tranquilo y ferozmente leal que había desaparecido de la vida pública tras el accidente de París. Ana lo rastreó hasta una casa modesta en las afueras de Bath.
Él aceptó reunirse, pero solo de noche y en una pequeña iglesia antigua conocida por pocos. Bajo la tenue luz de las velas de la iglesia, el rostro de Timothy mostraba los estragos de años de silencio y carga. No perdió el tiempo en saludos formales ni reverencias. Su cuñada no estaba sola, Alteza, dijo él con voz grave, mirando a Ana directamente a los ojos. Y si usted ha encontrado la caja, entonces la tregua ha terminado. En la penumbra de aquella pequeña iglesia, la historia oficial sobre la muerte de la princesa de Gales comenzó a desmoronarse. Timothy Radcliffe, el leal ayudante de Diana, no estaba allí solo para recordar el pasado, sino para entregar las piezas que faltaban en el rompecabezas. Ante una princesa Ana atónita, Timothy reveló la existencia de un grupo silencioso. Ella confiaba en pocos de nosotros. Sabía que no éramos parte de ese sistema poderoso. Hemos montado guardia, esperando a alguien con el valor suficiente para retomar su lucha. Lo que Timothy explicó desafiaba toda lógica legal. La investigación oficial sobre el accidente de París estuvo llena de agujeros negros deliberados. Testigos silenciados, personas que vieron cosas esa noche fueron intimidadas para callar. Videos borrados, las grabaciones de las cámaras de seguridad del túnel y la ruta en París desaparecieron misteriosamente. El Fiat blanco. Los informes sobre el misterioso Fiat Uno blanco que rozó el coche de Diana fueron ignorados sin justificación. Según Timothy, nunca hubo intención de resolver el caso. Simplemente debía cerrarse en silencio, dijo. La confirmación cayó sobre los hombros de Ana como una losa de plomo. Diana murió persiguiendo la verdad, y ahora Ana, al entrar en esas sombras, se había convertido en el nuevo objetivo. Ana hizo la pregunta que le quemaba la garganta desde su viaje a Zúrich. ¿Creía Diana que la matarían? Timothy dudó un segundo, luego asintió con tristeza. Ella creía que la detendrían, simplemente no sabía cómo. Esa noche, al regresar a su refugio seguro, Ana encontró su estudio en perfecto orden. Demasiado perfecto. Los documentos estaban intocables. Los cajones cerrados. Nada había sido robado. Pero el joyero de Palisandro había sido movido. Solo unos milímetros, un giro leve, pero suficiente para que el ojo entrenado de Ana lo notara. El mensaje era silencioso e inconfundible. Sabemos dónde está. Podemos entrar cuando queramos. Ana se dejó caer en su silla, sintiendo por primera vez el peso real de la situación. Diana no solo había sido vigilada, había sido gestionada, contenida y neutralizada sin necesidad de declararla enemiga pública. Y ahora Ana había heredado ese papel. En los días siguientes, en lugar de huir, Ana trabajó con una precisión militar. Mapeó los rastros financieros que Diana había descubierto. Lo que encontró fue aterrador. Había organizaciones benéficas que parecían limpias sobre el papel, pero que movían dinero en ciclos extraños hacia cuentas de gente poderosa. Y entonces comprendió el verdadero peligro de la campaña contra las minas terrestres de Diana. El nombre de la campaña aparecía una y otra vez en las notas. No porque fuera política, sino porque era inconveniente. La labor de Diana interrumpía las cadenas de suministro de armas y atraía atención mediática a lugares donde la atención era mala para el negocio. Ana lo vio claro. Diana no había sido imprudente, había sido efectiva, y en los círculos de poder la efectividad es imperdonable cuando amenaza el dinero. Entre los archivos de Zúrich, Ana abrió una carpeta etiquetada en tinta roja, Operación Marioneta. El contenido helaba la sangre. Eran comunicaciones entre firmas de seguridad privada e intermediarios extranjeros. El lenguaje era cortés, codificado y aséptico, pero el significado era brutal. Controlar la narrativa, limitar la exposición, neutralizar la desviación. El nombre de Diana aparecía una sola vez, catalogado fríamente como un factor de riesgo. Ana cerró la carpeta y presionó sus manos contra el escritorio. Había pasado su vida creyendo que la monarquía sobrevivía porque se adaptaba. Los papeles de Diana sugerían algo más oscuro.
que la supervivencia a veces exigía sacrificios humanos. Esa noche, Ana grabó su propio mensaje de seguridad. No dio nombres, pero describió lo que encontró y lo envió a 3 ubicaciones secretas como seguro de vida. A la mañana siguiente, llegó la llamada. Un alto funcionario de Palacio solicitaba una reunión urgente. Sin agenda, sin explicaciones. Solo urgencia. Ana se vistió con cuidado. Eligió colores neutros y líneas rectas. Era, en sus propias palabras, una armadura disfrazada de tela. Al entrar en la sala de reuniones, la ausencia de calidez la golpeó de inmediato. No hubo saludos amables, solo rostros preocupados y lenguaje cauteloso. Entendemos que ha estado revisando algunos asuntos antiguos, dijo uno de ellos. Ana sostuvo su mirada sin parpadear. Entiendo que esos asuntos nunca se resolvieron, respondió ella. El silencio se estiró hasta romperse. Otra voz, más suave pero infinitamente más peligrosa, habló desde la sombra. Algunas verdades no traen justicia, Alteza, traen daños. Ana pensó en la letra urgente de Diana, en su miedo y en su valentía. Creo, dijo Ana lentamente, midiendo cada sílaba, que el daño ya está hecho. La pregunta es si seguiremos fingiendo que no existe. Salió de la reunión con 2 certezas absolutas. Ellos tenían miedo y no iban a detenerse. Ana comprendió algo que los hombres en esa habitación no sabían. El poder no entra en pánico a menos que se sienta expuesto. Y por primera vez desde la muerte de Diana, la exposición ya no era una teoría, era una amenaza real. Los días siguientes transcurrieron en una extraña neblina. Cada conversación se sentía medida, cada llamada, monitoreada. Intentaron distraerla, empujándola hacia deberes ceremoniales inocuos, distracciones envueltas en tradición. Pero para Ana, eso solo confirmaba una cosa: estaba en el camino correcto, y la voz de Diana, que alguna vez fue un susurro, ahora rugía como un desafío. El palacio intentó aplicar su vieja táctica: saturación. Llenaron la agenda de la princesa Ana con eventos, inauguraciones y viajes, esperando que el cansancio enterrara su curiosidad. Querían mantenerla ocupada, sin tiempo para pensar. Pero subestimaron un rasgo fundamental de los Windsor: la obstinación. Lejos de distraerse, Ana utilizó las noches para trabajar. Para ella, la evidencia de Diana ya no era historia muerta. Era un organismo vivo, algo capaz de moverse y cambiar el futuro. Al releer las cartas por enésima vez, Ana notó patrones que antes se le habían escapado. Diana no escribía al azar. Repetía frases clave cuando tenía miedo. Subrayaba fechas cuando sabía que algo irreversible se acercaba. Y dejaba espacios en blanco deliberados, confiando en que alguien, algún día, sería lo suficientemente inteligente para llenarlos. Pero fue una carta en particular, más breve que las demás, la que lo cambió todo. No tenía lamentos ni reflexiones, solo instrucciones tácticas. Si intentan convertirte en la villana, significa que estás cerca. No discutas con ellos, deja que te subestimen. La verdad sobrevive mucho mejor que el ruido. Ana cerró la carta lentamente, y por primera vez en décadas, se permitió llorar. No eran las lágrimas públicas y suaves por las que Diana había sido criticada. Eran lágrimas privadas, controladas, nacidas de una dolorosa revelación. Ana había estado equivocada sobre Diana. No era una mujer ingenua, no era inestable. Había estado sola, jugando una partida de ajedrez contra gigantes, y había dejado las instrucciones para el siguiente jugador. Ana se secó la cara y se puso de pie. La elección ya no era si actuar o no, sino cómo. Hacerlo público a través de la prensa sería un suicidio. El palacio lo negaría, los medios se fracturarían y la evidencia de Diana sería descartada como paranoia o inestabilidad mental, el mismo guión que usaron contra ella en vida. Ana no necesitaba volumen, necesitaba palanca. Contactó a 2 personas en las que Diana había confiado, pero a las que nunca se había revelado por completo. 1. Un ex periodista de investigación que abandonó la profesión asqueado a finales de los 90. 2.
un analista financiero experto en rastrear flujos de dinero oculto entre organizaciones benéficas y empresas fantasma. Ambos aceptaron reunirse solo después de recibir copias de los documentos con la letra de Diana. Su respuesta fue inmediata y escalofriante. Esto es real, y fue enterrado a propósito. Ana insistió en la separación total. Trabajaron de forma independiente, sin comunicación entre ellos. Si cortaban un hilo, los otros sobrevivirían. Diana lo había planeado. Ana simplemente lo estaba ejecutando con precisión militar. Lo que emergió tras semanas de análisis fue devastador por su claridad. Diana había descubierto una red que explotaba la imagen de la caridad para mover dinero e influencias. Usaban el trabajo humanitario como camuflaje. Confiaban en una reputación tan pulida que nadie se atrevería a cuestionarla. Y sobrevivía porque la monarquía, no por diseño sino por inercia, les proporcionaba la cobertura perfecta. Diana era peligrosa porque interrumpía esa inercia. Hacía las preguntas incorrectas, se negaba a ser un adorno decorativo y cruzaba fronteras de formas que hacían difícil rastrearla. Diana no murió por ser débil, murió por ser efectiva. La siguiente advertencia llegó vestida de seda. Un miembro muy importante de la familia solicitó una cena privada, sin personal, sin registros. El tono comenzó siendo casi gentil, una preocupación fingida. «Estamos preocupados por ti», dijo la voz desde el otro lado de la mesa. «Este camino te aislará». Ana sonrió con cortesía, pero sus ojos eran hielo. «He estado aislada antes. Eso no me detuvo», respondió. La conversación dio vueltas en círculos, disfrazada de cariño, con recordatorios sutiles sobre el deber, la estabilidad y lo que podría perderse si se perseguían ciertas verdades. Finalmente, la máscara cayó. «Diana no entendía las consecuencias», dijo la voz bajando el tono peligrosamente. Ana se inclinó hacia adelante, invadiendo el espacio personal de su interlocutor. «No», respondió ella. Ella las entendía perfectamente. Por eso documentó todo, por si alguien más necesitaba entenderlas después. El silencio que siguió fue absoluto. Esa noche, Ana tomó la decisión final. Ella no sería la cara de la revelación. Ella sería el puente. La evidencia no iría a los tabloides. Sería liberada lenta y quirúrgicamente a través de instituciones que no podían ser desestimadas como emocionales. Reguladores financieros, grupos de vigilancia internacional y tribunales independientes fuera de la influencia británica. Pero antes, Ana grabó un último mensaje. No para el público, sino para sus sobrinos, William y Harry. Habló con sencillez, sin drama, solo hechos, contexto y una verdad que les había sido robada. «Vuestra madre no estaba rota», dijo Ana a la cámara. «Fue silenciada, pero nunca dejó de intentarlo por vosotros. Guardó el mensaje donde no pudiera ser interceptado». Meses después, cuando surgió el primer informe, no mencionaba a Diana en absoluto. Se centraba en discrepancias financieras, fondos malversados y fallos regulatorios en ciertas organizaciones de alto perfil. Los nombres aparecían lenta y cuidadosamente, lo suficiente para desencadenar investigaciones oficiales, pero no tanto como para permitir que el Palacio se defendiera alegando un ataque personal. El Palacio emitió comunicados de sorpresa y cooperación. Pero detrás de las puertas cerradas, el pánico se extendió como un incendio. Sabían que esto no era un escándalo de prensa rosa. Era una auditoría forense. Y cuando la letra de Diana finalmente apareció en el registro público, insertada como prueba documental en un informe financiero suizo, no llegó con acusaciones a gritos. Llegó como la pieza final de un rompecabezas que ella había resuelto hace 27 años. La verdad, como Diana había predicho en su carta, había sobrevivido al ruido. Y Ana, desde la sombra, observó cómo el mundo finalmente empezaba a escuchar. La revelación no llegó con escándalos, ni con entrevistas llorosas en televisión. Llegó con algo mucho más letal para los corruptos. Llegó con recibos. La narrativa pública cambió. No fue de la noche a la mañana,
Ni fue un proceso limpio, pero fue permanente. Como una placa tectónica desplazándose bajo la superficie, la percepción del mundo sobre Diana de Gales sufrió una transformación radical. La gente, armada con los datos que Ana había filtrado estratégicamente, comenzó a hacerse la pregunta que Diana murió intentando responder. ¿Quién se beneficia cuando todo esto queda enterrado? Ana observó todo desde la distancia, con esa estoica calma que la caracteriza. Vio cómo el mundo reevaluaba a una mujer a la que, durante décadas, habían reducido a simples titulares de moda y emociones inestables. Diana ya no era solo la princesa del pueblo. Se había convertido en algo mucho más inquietante para el sistema. Diana era una estratega. Había tenido razón todo el tiempo. Sus miedos no eran paranoia, eran análisis de inteligencia. Y lo más peligroso que Diana dejó atrás no fue la evidencia financiera, ni las cintas, ni las joyas. Lo más peligroso fue su coraje. Eventualmente, el joyero de Palisandro fue limpiado, restaurado y devuelto a su lugar en el palacio. A simple vista, es solo otro objeto hermoso en una colección real. Pero su mensaje sigue allí, grabado en la madera y escondido donde solo alguien que busca la verdad sabría encontrarlo. Para aquellos que se atreven a buscar la verdad, y se atrevieron, el objeto ya no es un ataúd de secretos, sino un monumento a la valentía. Por primera vez en casi 3 décadas, el muro de silencio que rodeaba la muerte de Diana comenzó a agrietarse. No se rompió por el ruido de los tabloides, ni por las teorías de conspiración de Internet. Se rompió por la presión. Una presión aplicada con precisión quirúrgica exactamente donde más dolía a los poderosos, en sus bolsillos y en su reputación. Ana, al ver las noticias, comprendió que su misión había terminado. Esto no había sido una venganza. La venganza es pasional y desordenada. Esto fue una consumación. Fue completar el trabajo que quedó a medias en aquel túnel de París. La verdad, largamente demorada, finalmente encontró a alguien que se negó a dejarla morir de nuevo. Diana descansaba, pero su voz, clara y firme, por fin había ganado la última palabra. ¿Eres un apasionado de la historia de la familia real? ¿Crees que la verdad siempre sale a la luz sin importar cuánto tiempo pase? Déjanos tus palabras y reflexiones para ellos en la sección de comentarios. Tu opinión es vital para mantener viva la conversación. Si esta historia te ha conmovido o intrigado, no olvides darle me gusta, compartir este video con quienes buscan la verdad y suscribirte a nuestro canal para más historias que desafían el silencio. En el silencio. En el silencio. En el silencio. En el silencio.